Estamos con Pedro Arturo Estrada, poeta antioqueño, nacido en Girardota en 1956, autor de 3 libros de poemas de suma importancia para el panorama de la poesía colombiana. Sus títulos son Poemas en blanco y negro, Fatum, y el próximo libro que saldrá en la colección de poesía Universidad Nacional de Colombia, Oscura Edad y otros poemas. Pedro Arturo, bienvenido a Autor Material. Muchas gracias, Pablo. Hablemos un poco de tu primer libro, Poemas en blanco y negro. ¿Cómo surge este libro? ¿Por qué ese título? ¿Qué lecturas hay detrás de la escritura de esta primera obra? Bien, ese es un libro que surge tardíamente. Digamos que yo ya no pensaba escribir, ya no pensaba publicar un libro a mis 38 años, ya estaba cogido de la noche prácticamente. Y pues ya escribía solamente como con cierta desesperanza y con mucha desconfianza. Yo tenía entendido pues que la poesía, el mundo de las publicaciones era una cuestión totalmente aparte. Yo la veía desde el otro lado. Un día cualquiera, por esas casualidades, un señor en la ciudad de don Hernando Mejía, que es un cuentista infantil, pero también poeta, aunque poeta clásico pues en el sentido tradicional, por medio de mi hermano Fernando, se encontró con unos poemas que le llamaron la atención. Como él tenía pues ese acceso con el colombiano, los hizo publicar en el suplemento dominical. Y le llamó la atención mi trabajo, pues yo trabajaba en ese entonces como vigilante nocturno en una urbanización de Medellín. Entonces escribí una nota muy bella en el colombiano diciendo: aquí les presento un poeta, donde él destacaba que de ese mundo marginal surgía de pronto para él una voz diferente en el medio. Yo le agradecí mucho ese comentario y publicó como 6 poemas allí, pues de vieja data para mí, eran poemas escritos a los 22, 23, 24 años, de toda la vida. Entonces, en esos días el maestro José Manuel Arango, que trabajaba todavía o estaba vinculado con la Universidad de Antioquia, miró esos poemas, le llamaron la atención y para mí fue una sorpresa mayúscula cuando a mi casa una mañana me llama el propio José Manuel Arango a decirme: hombre, con ese tono tranquilo que él manejaba, Pedro Arturo, no te conozco, pero me llamaron la atención unos poemas que aparecieron en el colombiano, alguien me dio tu teléfono y quisiera proponerte que conversáramos. Yo me llené de pánico, de terror. Y de alegría, ¿no? Pero era una alegría muy extraña. Total que fui hasta Copacabana, allá nos encontramos, incluso en ese entonces con el hamaquero que estaba, él sí me conocía de tiempo atrás, y entonces Gustavo, y le acabo pues de hablar de mí, entonces le dejé unos poemas, muy temerosamente se los dejé, y a los 15 días me llamó diciéndome que él quería publicarlos en la colección celeste de la Universidad de Antioquia. Yo pues para mí eso fue maravilloso. Total que gracias a él salió ese libro, como te digo, mi primer libro a los 38 años, cuando yo ya no contaba con nada de esas cosas. Escasamente había publicado algunos poemas en revistas, por ejemplo con Punto Seguido, con la revista Susurros, en algún momento con la revista Prometeo, pues que no sé por qué, en algún momento también me publicaron unos poemas, pero como por darle la oportunidad a alguien que estaba por ahí un poco al margen. Y entonces, para la publicación tuve que definir el título. Dije Poemas en blanco y negro porque sentía que la luz bajo la cual habían sido creados, escritos esos poemas, era un claroscuro, era una visión más bien de pronto un poco neutra del mundo. Para mí no era muy atractivo pues describir el mundo como desde lo festivo, desde lo cromático, el paisaje. No, era más bien una visión desnuda de las cosas que trataba de que entrara allí. Entonces me parecía que esa era la mejor manera de definir esos poemas, como en la fotografía, como en el cine en blanco y negro, y como en muchas instancias pues de la vida, que son exactamente bajo ese claroscuro. Sí. Pedro, hay un poema en Poemas en blanco y negro dedicado a Raúl Henao. ¿Sí? Claro. Es un homenaje, sin duda alguna. A propósito de ese poema, quisiera preguntarte por los poetas fundamentales para vos en la poesía colombiana. Ya hablaste de José Manuel Arango, que me imagino que es un poeta que valoras, claro. De Raúl Henao. Quisiera pues como que nos dieras una mirada poética. Sí.
de nuestro país? Para mí el primer poeta fundamental a mis 8 años fue el poeta John Milton, un poeta inglés, pues naturalmente traducido de mala manera aquí en nuestros feudos, pero me lo encontré en la biblioteca de Santo Domingo, Antioquia, en esa biblioteca de Tomás Carrasquilla, y empecé a leer El Paraíso Perdido. Imagínate que ese libro marcó para mí ya como una dirección, El Paraíso Perdido, de John Milton. Más fue el título que suscitó en mí y las ilustraciones de Doré, la que suscitó en mí ese mundo, esa visión de un mundo sombrío en el que había caído el hombre, el hombre moderno, ¿no es cierto? Entonces desde allí ya empezó a forjarse algo. Me encuentro ya hacia los 12, 13 años con la poesía no de Epifanio ni de Julio Flores, sino de pronto de Porfirio Barbacoa. Porfirio Barbacoa con ese énfasis, con esa palabra tormentosa, con ese aire maldito que desde el primer momento me llamó poderosamente la atención. Entonces para mí marcó un periodo de formación entre los 13 y 17 años más o menos. Mi primera influencia fue muy fuerte con Porfirio Barbacoa, casi que no me la despego, pero algo subsiste hoy en día todavía de esos acentos de Barba. Pero más adelante ya comencé a leer los poetas contemporáneos como el mismo José Manuel, Elkin Restrepo, Juan Manuel Roca y Raúl Henao, ya con estos poetas que fueron fundamentales en mi formación, digamos, de juventud, se marcó ese derrotero, ese camino. Y de ahí se abrió el abanico hacia la poesía norteamericana, la poesía pues que venía traducida a través de la revista Aquarimántima, por ejemplo. Aquarimántima fue para mí una escuela de formación y para muchos jóvenes de entonces. Creo que nosotros le debemos hace rato un reconocimiento a Aquarimántima, que nos trajo tantos poetas que en ese entonces eran completamente desconocidos para nosotros, poetas y narradores, porque los narradores también han sido muy importantes. Sí, Pedro, tú hablas de lo sombrío, del paraíso perdido. Viene el segundo libro tuyo que se llama Fatum, que es publicado por la colección de autores antioqueños. Quisiera preguntarte a propósito de esa mirada desolada, sombría, digamos, no derrotistas, sin duda alguna, pero sí una mirada, digamos, bastante oscura de la ciudad, de la condición del hombre contemporáneo y sobre todo la condición del hombre que vive en estas latitudes de Medellín tan duras, ¿sí? A mí a veces me parece, leyendo Fatum, que Pedro Arturo es una especie de vigía de la ciudad, una especie de noctívago que captura todo ese dolor, todo ese desgarramiento que ha producido pues las transformaciones urbanas y modernas de la ciudad. Cuéntanos un poco de ese aspecto sombrío. Sí, desde los primeros años, la poesía para mí fue ese destino. Es como la manifestación precisamente del fatum, algo para la cual uno es designado desde antes, no se sabe. Yo sí creo un poquito en ese designio que hay desde los primeros años en el hombre. Pues no sé por qué razones, pero pareciera que los hechos mismos van marcando un camino hacia cierta visión. No sé si, como comentaba en algunos momentos, pudieron ser, digamos, la falta, digamos, de oportunidades, cierta precariedad en la existencia cotidiana que a uno le marca de pronto un modo de pensar. Pero la visión sombría no es a la larga tan sombría, pues no es tan sombría, ciertamente. Hay en el fondo una pequeña luz, que es la luz de lo que nos queda, la luz del instante, de lo que la vida misma representa en su intensidad, en su fugacidad, en su profundidad irrepetible, en su belleza única, y en la cual uno se siente reconocido desde que apareció en este planeta. Entonces, ese fatum es un fatum un poco dramático, pero que le deja a uno un espacio para expresar, para decir, para encontrarse. La visión de la ciudad, por ejemplo, en ese fatalismo que vivimos entre los años 80 y 90, esa fatalidad la viví muy de cerca. Me tocó, por ejemplo, pues en mi familia, la pérdida de mis 2 hermanos en hechos violentos, 2 de los hermanos más queridos, y el miedo que se marcó, por ejemplo, en el barrio, el tener que huir de allí, de ese barrio donde vivimos en Bello, por ejemplo,
esa atmósfera de desasosiego en la que permanentemente nos movimos, pues todo eso de alguna manera se refleja en los poemas de esa época. Por ejemplo, en El treno por los muchachos muertos o en visiones un poquito despojadas de las calles, de la ciudad, pero no la ciudad como un tema, digamos, buscado ex profeso para, de alguna manera, modularlo poéticamente, sino porque la ciudad se mete, ya sea de manera explícita o implícitamente, en cierto lenguaje, en ciertos modos que uno tiene de abordar algunos temas, a veces un poco urbanos y otros no tanto.